Gratitud al Señor por permitirme reencontrarme contigo cada día para estudiar la palabra de Dios. Amigo, hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 45 del profeta Isaías, pero antes pedimos en oración la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, hay gratitud en nuestros corazones por tu bondad, por tu misericordia y porque tú escuchas nuestras oraciones de día en día. Querido Padre, hoy dejamos a nuestros seres amados en tus brazos de amor. De la misma manera, nuestra gratitud por proveernos lo necesario de cada día. Querido Padre, rogamos que el Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas y seamos capaces de discernir, Señor, que tú vienes pronto en las nubes de los cielos a buscar a tus hijos. Te invitamos, Señor, a que nos acompañes con tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 45 del libro de Isaías continúa con Ciro, el libertador, pero yo quiero mencionar de dos porciones, porque está dividido en tres este capítulo 45. Primero, encargo de Dios para Ciro. Segundo, Jehová es el creador. Y tercero, Jehová y los ídolos de Babilonia. Vamos a comenzar allí con la segunda sección, donde nos habla que el Señor es el creador, es el sustentador, es el que salva. La segunda sección nos habla de eso. Y quiero leer particularmente el versículo 9 y 10. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. Versículo 10 dice, ay que el que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Aquí Dios está hablando, dice, ay aquel que pleitea, hay aquel que comienza a pleitear con Dios porque Dios le tiene un encargo y está refiriéndose particularmente a Ciro. Dios había levantado a Ciro con poder, había allanado su camino para una misión. La misión era liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo por Babilonia. Los babilonios sin duda no querían liberar a sus esclavos porque ellos vivían, ¿cierto?, para trabajar para ellos. Entonces Dios levanta a Ciro para liberar a Israel y ya vamos a ver que hace un decreto también para restaurar Jerusalén. Entonces no debemos pleitear contra Dios cuando Dios nos manda y nos encomienda una misión. Sin duda, creo particularmente que Daniel compartió estos textos con el rey Ciro porque él fue impresionado que Dios lo tenía por nombre y su misión. Y él la cumplió conforme a la gracia y misericordia de Dios. También en el versículo 17 nos habla que Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Es decir, Ciro iba a liberar y dar libertad entonces al pueblo de Israel, y este debía cumplir el propósito de ser luz para las demás naciones. Sin embargo, la historia nos dice que nuevamente el pueblo de Israel le falló al Señor, y entonces el Señor levanta la iglesia cristiana para cumplir este cometido de anunciar que Cristo regrese en gloria y majestad, y todo aquel que se arrepienta, confiese sus pecados, acepta a Cristo como su Salvador, entonces será salvo. Y la tercera sección, quiero leer. Los ídolos ya hemos visto en capítulos anteriores que nada son. Y bueno, aquí reitera nuevamente acerca de los ídolos de Babilonia que no pudieron protegerlo, aunque eran de bronce, distintos materiales, no pudieron hacer nada porque la mano de Dios se había levantado a través de Ciro. Y dice así, versículo 21, proclamad y hacer acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho entonces, sino yo Jehová? ¿Cuándo había anunciado entonces que Babilonia sería destruido? Por el profeta Isaías, recordemos que por lo menos 150 años había anunciado que Ciro sería el libertador
del pueblo de Israel. Por eso Dios dice, ¿quién lo puede anunciar? Solo yo. Versículo, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Amigos, el único que nos salva es Cristo el Señor. Y mire, el versículo 29 es clave para que podamos entender que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Nunca debemos doblar nuestras rodillas ante imágenes creadas por el hombre. Versículo dice así, el versículo 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Finalmente, aquí está declarando que los hombres reconocerán que Dios es el único Salvador y Redentor. No hay otro fuera de Dios y solamente a Él debemos doblar nuestras rodillas. Amigos, ahora voy a volver al principio del decreto de Ciro. Miren, vamos a hacer un pequeño resumen de la profecía que se está cumpliendo con Ciro. Primero dice así el primer versículo, capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. La palabra ungido en hebreo es un título que se le daba al rey y también se le daba al sumo sacerdote. Entonces aquí lo llama a Ciro, su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él. ¿Quién condujo a Ciro entonces? Era Dios. Ahora él venía de una nación donde muy pocos conocían a Jehová. Y entonces para él, al presentarle las escrituras, sin duda impresionó su corazón. Dice, versículo 6, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Escrito estaba en la profecía. Amigos, Dios nos conoce no solo por nombre, también conoce nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir, nuestro hogar, sabe dónde vivimos, inclusive sabe cuántos cabellos tienen. Así lo declara en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Dice que sabe cuántos cabellos nosotros tenemos. Estoy mirando aquí al lado, aquí tengo algunos apuntes interesantes. ¿Por qué? Porque mire, Jeremías capítulo 25 nos habla de esta profecía. Jeremías capítulo 25 nos habla de que estarán cautivos 70 años en el rey de Babilonia. Así dice. Y Daniel capítulo 9, versículo 2 dice que Daniel estudió y miró atentamente las profecías del profeta Jeremías. Ahí el capítulo 9 está desarrollando, él pide perdón, le dice al Señor que hemos pecado, nos hemos separado de ti, pero perdónanos, se han cumplido, Señor, ya estamos en los 70 años. Y entonces allí se levanta Ciro y hace un decreto para que vuelvan allí a Jerusalén a restaurar la ciudad amada de Dios. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que Dios es el único que conoce el futuro. Versículo 2 dice, acerca de Ciro, 45:2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Queridos amigos, cuando Ciro derrotó al reino de Lidia, entonces también todos sus tesoros, muchos tesoros, también muchos tesoros del reino de Babilonia. La escritura y la historia dice que Ciro fue un rey noble y justo, aunque fue un gran conquistador, pero lo condujo la mano de Dios. ¿Y por qué razón? En el versículo 4 le da la misión y le dice, mira, yo he hecho todo esto por esta razón. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Te he dado el poder, te he dado la gloria, te he dado la victoria, con el único propósito que tú liberes a mi pueblo. Versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me
conociste. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo y yo Jehová y ninguno más que yo. Amigos, el propósito de Dios entonces era que Ciro liberara al pueblo de Dios y que a través de él, al reconocer a Dios, a su hacedor, él pudiera dar testimonio de que existe solo Jehová, el verdadero Dios, en el cual es el único que nosotros podemos doblar la rodilla. Ahora bien, ¿de qué nos sirve conocer todo esto que ya aconteció en el pasado? Mire, he destacado 3 puntos. O tal vez 4. Número 1, que la Biblia es la revelación de la palabra del Dios infinito y es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. Por lo tanto, la Sagrada Biblia es la revelación de Dios al hombre. Segundo, tenemos la certeza de que Dios nos conoce por nombre y aún más conoce cuántos cabellos tenemos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Tercero, tenemos nosotros también la certeza de que el Señor nos va a librar finalmente. Él nos salvará. Así, todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel, ahora está hablando del Israel espiritual, todo aquel que acepta a Cristo y su palabra. Y por último, ¿qué es lo que quiere hacer? Llevarnos Dios al nuevo Edén, al Edén restaurado. Amigos, tenemos el privilegio de ser ciudadanos del reino de Dios. Nosotros debemos hacer la elección. Dice, yo te escogí el Señor, te puse nombre. Solamente tú y yo debemos aceptar este regalo que Dios nos ofrece. Deseo que Dios te bendiga y pronto nos encontremos en la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Un abrazo a la distancia.